Todo tuyo, Roger. Ahí estamos. Bueno, un poco mostraros lo que es la agenda de hoy, ¿vale? Aunque veáis mucha cosa, y es verdad que podría hacerla súper extensa y poder estar hablando toda la mañana, y los que me conocen saben que eso, soy capaz de eso y mucho más, deciros que la hemos hecho un poco así, sobre todo para, como os comentaba antes, daros estos tips a la hora de vender este tipo de productos. Entonces, vamos a hablar de una nueva normativa europea que, aunque la normativa se aprueba en la Unión Europea a finales del año pasado, pues entra en vigor este año, que es la NIS2, NIS en inglés, en España y en Portugal es conocida como SRI2, hubo una anterior que es la UNA, donde cada país la interpretaba a su manera, pero ahora la directiva es comunitaria y todos tienen que, digamos, obedecer a unas órdenes y a una normativa común que todos debemos de cumplir. ¿Esto qué nos da? Paso a una segunda parte, digamos, que es explicar dentro de esta normativa dónde entramos nosotros, que es la parte esta de ciberseguridad en las empresas. Entonces, hablaremos un poco de la definición en sí de la ciberseguridad, que no es solamente poner un firewall y ya estoy cubierto y con eso ya cumplo todos los requisitos. Veréis que no tiene nada que ver con eso, sino que hay muchas más cosas que hay por detrás. Hablaremos un poco de esas categorías que definen la ciberseguridad y a partir de ahí, como decía el gran Paco Umbral, pues vengo a hablar de mi libro. Hablaremos del nuevo router firewall DSR250V2 y veréis en qué partes nos ayudarán a poder, digamos, cumplir parte de estas normativas que se nos exigirá en nada, en muy poco tiempo, porque veréis que es de obligado cumplimiento para muchas empresas. ¿Pasas a la siguiente ya, Roger, por favor? Vamos allá. Y una más. Vale, pues, ¿qué es la NIS2? Como os decía antes, es una normativa que se aprueba a finales del año pasado y que entra en vigor el 17 de enero de este año. Vale, es una nueva legislación para mejorar la ciberseguridad en todas las empresas. ¿Por qué? Pues porque, como os comentaba, había una NIS 1 o una NIS simplemente, que era como se conocía antes, o SRI en España y Portugal, que de lo que se trataba era de que cada estado dijese a las empresas un poco el cumplimiento obligatorio dentro de las grandes empresas que deberían hacer para estar dotados de esa ciberseguridad. Problema, pues que el mundo avanza muy rápido y que vemos que las guerras hoy en día se libran más dentro del ciberespacio que muchas veces en terreno abierto. Entonces, como veis, hay cantidad de dispositivos que están atacando y ya no solo aquellas empresas que puedan ser a lo mejor susceptibles de estos ataques por la información que puedan contener y demás, sino, como estáis viendo, cantidad de días, y lo vemos en las noticias, en prensa continuamente, este tipo de ataques se producen a cualquier empresa, muchas veces secuestrando incluso los datos, etcétera, etcétera. Entonces se crea una nueva normativa donde lo que se pretende es unificar en todos los estados todo lo que es la ciberseguridad para que todas las empresas cumplan los mismos protocolos, digamos, ¿vale? Si me pasas a la siguiente, Roger. Vale. ¿Qué nos indica ahora el NIS2? Pues bueno, la NIS2 se aplicará tanto a las organizaciones con sede local dentro de la Unión Europea como todas aquellas empresas que trabajen dentro de la comunidad o que apliquen algún tipo de servicio dentro de la Unión Europea. Y lo va a dividir en dos tipos de empresas que serán de obligado cumplimiento de esta normativa. Primero, las esenciales. Y dentro de las esenciales, pues está, como podremos observar, empresas que, digamos, a nivel de Estado, pues son susceptibles de este tipo de ataques, como pueden ser energía, transporte, bancos, todo lo que es temas sanitarios, como productos farmacéuticos, laboratorios, etcétera, todo lo que son infraestructuras de agua, tanto la potable para beber como aguas residuales, como el tratamiento de las aguas residuales, todo lo que es, por supuesto, la administración pública, servicios de telecomunicación, por supuesto, todas las telefónicas, todos los proveedores de servicio, etcétera, etcétera, y luego también todo lo que es toda la infraestructura digital, como servidores de dominio, de DNS, servidores cloud, etcétera, etcétera. Eso, digamos, que serían los esenciales. Y luego, dentro de la parte de importantes, tendremos también, pues, servicios postales, gestión de residuos,
fabricación de productos químicos, servicios de producción y transformación de alimentos. Fijaros que aquí puede englobar cantidad de industria que no tiene por qué ser grande. Puede ser, pues imaginaros, una fábrica de quesos en un pueblecillo. Teóricamente está suscrita ya a este tipo de entidades importantes. Es decir, aquí al final no os creáis que todo esto son empresas súper gigantes, sino que habrá muchas empresas pequeñas que tendrán que estar adscritos a este tipo de entidades. Mercados online, motores de búsqueda, redes sociales, imaginaros aquí, cualquiera que esté haciendo venta online ya tendría que cumplir con la jurisdicción del NIS2 y luego todo lo que son instituciones de enseñanza superior, como universidades y formación profesional superior y todo lo que es investigación. Siguiente, please. Al final, para añadir un poco, la Sí. izquierda es servicios críticos, que se suelen decir, ¿no? Exacto. Por otra parte, pues bueno, sí que son más... No son tan... Sí, tan son menos críticos, pero veréis que la diferencia a nivel de operatividad es prácticamente nula. Quiero decir, pónmelo ahora porque te voy a decir cuál es realmente. Pásame a la siguiente, please. Ahí está. La anterior. Me pasaste una, creo. ¿Me pasó? Sí. En la 6, ¿eh? Te saltaste una, ¿puede ser? Ahí está. ¿Esta? No. Perfecto. Sí, sí. Aquí está. Vale, sí, no, lo único que quería decir que la diferencia principal es que las actividades esenciales las pueden auditar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque, como decías tú, son, digamos, empresas en sectores críticos que pueden afectar al correcto funcionamiento del Estado, con lo cual esas pueden auditarlas en cualquier momento y, como veremos luego, puede haber sanciones muy importantes para aquel que no cumpla con todas las condiciones que nos van a exigir. Y las importantes solo serán investigadas, solo serán auditadas en el caso de un incidente, que no quiere decir que te vayan a multar cada vez que vayas a ser auditado. Por ejemplo, yo siempre hago la misma analogía con el GDPR o con la Ley de Protección de Datos, que todos los que la sufrimos alguna vez en nuestras vidas sabíamos que el día que te venían a auditar, pues ya tenías como mínimo 300 euros de multa. ¿Por qué? Pues para cobrar el desplazamiento. ¿Qué más da? Pues aquí se supone, o por lo menos yo las noticias que tengo es que no, que puede ser auditado, pero simplemente porque habrá un análisis forense donde lo que querrán ver es qué tipo de ataque ha recibido, etcétera, etcétera. Serás multado si no cumples con las condiciones, pero si estás cumpliendo con todo, puede ser atacado igualmente, pero vendrá luego una auditoría para ver qué tipo de ataque ha sufrido y demás. Vale, siempre que esos ataques sean importantes, o sea, un virus normal que te puedan lanzar y tal, no estará dentro de esas opciones. Correcto, al final alguna vez lo he comentado yo en algún webinar, que no somos invulnerables. Por mucho que nos protejamos, siempre hay algún ataque, siempre, que nos va a poder afectar. Entonces, estas inspecciones al final lo que van a mirar es, oye, tienes el puerto 80 abierto, sin más, tienes contraseñas por defecto, tienes según qué cosas básicas que se estipulan en la norma, pero van a comprobar que tengas todos esos mecanismos. Obviamente no puedes abordarlos todos. Efectivamente. Entonces, ahora sí, ahora vamos a pasar a comentar cuáles son esos puntos claves que nos indica pues esta nueva normativa. Primero, pues una política de seguridad de información, es decir, tenemos dentro de cada empresa hacer primero una auditoría para saber el impacto que puede producir un ciberataque y tendremos que poner en marcha políticas de defensa, es decir, hay que ser proactivo y antes de que nos ataquen, saber que si sufrimos este tipo de ataque, pues cómo poder hacerle frente para que la organización siga funcionando. Segunda fase, todo lo que es la prevención, la detección y la respuesta ante estos incidentes. Es decir, pues lo típico, pues tenemos lo que comentábamos ahora, un firewall para pues, poder parar esos posibles ataques que tengamos, pero luego por detrás tenemos que tener configurada la red también para poder defendernos en caso de que pasen esa primera puerta de defensa que tenemos. Tendremos que asegurar también una continuidad del negocio. Esto es una parte muy importante. Y luego veréis también cuando empecemos a hablar en la parte de ciberseguridad que estos puntos van ligados unos detrás de otros para que una empresa, en el caso de sufrir un ataque, sea mayor o sea menor, pueda funcionar en todo momento, que es de lo que se trata, sobre todo
cuando comentábamos ahora, cuando esas empresas son parte de la masa crítica dentro de un Estado. Luego, como cuarta parte, notificar esos incidentes. Es decir, una de las partes esenciales y de los puntos claves de este NIS2 es que la Comunidad Europea, o la Unión Europea, como se dice ahora, los que somos más viejos seguimos llamándole CE, pues la Unión Europea lo que quiere es que se cree, digamos, como una base de datos de este tipo de ataques. Entonces, así como uno sufra un ataque, automáticamente tiene que notificar el incidente. ¿Para qué? Pues para saber si se están produciendo más ataques del mismo tipo que tú estás sufriendo en otros lugares y así de esta manera llegar antes al nacimiento de ese problema y detectar de dónde viene y cómo poder hacerle frente, porque muchas veces algunos pues ya tenemos en bases de datos y en firmas cómo poder hacer frente a ese tipo de ataques, pero si es un ataque nuevo, saber lo antes posible cómo poder defendernos ante él. Luego también una parte esencial que hasta ahora no se exigía y que a partir de ahora se va a exigir es la seguridad dentro de la cadena. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, pues el 90, el 99%, ya no sé decir cuál sería el porcentaje de las empresas, pues tenemos todos servicios híbridos, es decir, tenemos nuestra propia red LAN con unos servicios, pero aparte tenemos contratados y de hecho sería esencial también, y luego veremos el por qué, tener contratados servicios en la nube. Claro, si tenemos este servicio en la nube, es otra empresa la que nos está dando este servicio. Con lo cual, la NIS2 que nos va a exigir que nosotros en el contrato exijamos a este tipo de empresas que tienen que cumplir también con las normativas. Si os fijáis, antes cuando decíamos qué tipos de empresas son esenciales, dentro de estas empresas esenciales ya están las empresas que dan servicios cloud. ¿Ok? Entonces tendremos que exigir que ellos nos pasen el certificado de que están cumpliendo todas estas normativas. ¿Por qué? Porque si nuestra empresa luego tiene un problema, nos viene una auditoría y nos exige eso, tendremos que decirle, oye, que yo este tipo de servicio me lo está dando esta empresa y aquí tienes la declaración de conformidad de que la empresa cumple con todos los servicios estipulados. Es decir, es algo ajeno a nosotros, pero nosotros tendremos que exigir ese tipo de certificaciones. Vale, siguiente, please. Luego, como os comentaba antes, la revelación de estas vulnerabilidades. Es decir, si nosotros creemos que a día de hoy tenemos todo bien, no hay ningún tipo de problema, pero como sabéis, el mundo del hacking, el mundo de las vulnerabilidades, cada día van apareciendo nuevas. Entonces, en el momento que una organización, una empresa, detecta una nueva vulnerabilidad dentro de la empresa, lo que debe es de comunicarlo cuanto antes, por lo que os decía antes. Esto se está creando una base de datos general para toda la Comunidad Económica Europea para tratarlo como un ente único y a partir de ahí cada vulnerabilidad que se pase a ella, lo que van a hacer es comunicarla a todos los países miembros para que cada instituto o cada centro que lleve la ciberseguridad, como es el INCIBE en caso de España, la comunique a todos los que están asociados o todos los que están ya dentro de las bases de datos y puedan hacer frente ya a este tipo de vulnerabilidades o ataques que se están produciendo. Luego, hay otra parte muy importante que es novedosa con respecto a la NSI primaria, digamos, que es que las obligaciones ahora dentro de la empresa antes tenían, digamos, como único responsable al CISO, al responsable de información y seguridad de la entidad o de la organización. Ahora no. Ahora digamos que todos los altos cargos y el equipo directivo de la empresa puede ser considerado responsable del incumplimiento. Es decir, que parte de esa responsabilidad recae en todos los altos cargos. De ahí, y esto lo han hecho así para que se haga, digamos, mucho hincapié en esto de la seguridad en todas las empresas. Como os comunicaba antes, hay esas multas por incumplimiento y para que os hagáis una idea de que no están con bromas con este tema, las multas pueden ser de hasta 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual mundial de la empresa en el caso de las esenciales. O sea, un pico. Y luego, para las entidades importantes, que como os decía, una entidad importante puede ser la empresa que fabrica quesos o el invernadero que recoge fruta, porque al final es tratamiento de alimentos. Pues la multa ahí puede ser de hasta 7 millones de euros o el 1,4% del volumen de negocios anual mundial. Es decir, una salsa. Con lo cual,
Y imaginaros lo importante que es que todas las empresas se conciencien de que tienen que poner cuanto antes estos planes en funcionamiento. Y luego, como os comentaba, lo de la colaboración, es decir, fomenta el intercambio de estos datos entre todas las autoridades de la Unión Europea, y todo esto va a estar dentro de lo que os decía, de esa base de datos que está dentro de lo que veis ahí entre paréntesis, que es el Ciclón. ¿Vale? El Ciclón es una red de organizaciones de enlace para crisis cibernéticas, y ahí es donde todos tendremos que enviar todo este tipo de ataques o de vulnerabilidades que estemos detectando dentro de las empresas, tanto las esenciales como las otras. Vale, pasamos. Y aquí, como supongo que a todos vosotros, pues muchos no conocéis, o a lo mejor lo que es también la NIS2 o la SRI en España y Portugal, pues os he puesto aquí para cuando os llegue la presentación los enlaces por si queréis tener más información. El primero habla un poco de toda la directiva de seguridad, hay varios puntos que os podéis descargar con sus PDFs, y después dentro del expediente es más bien todos los temas legales que ello conlleva, pues para que cada uno pues lo pase a sus abogados o a quien lleve sus temas legales, para que puedan analizar hasta qué punto la responsabilidad que sus empresas pueden tener y todo aquello que deben de cumplir a nivel legal. ¿Vale? Tenéis ahí los enlaces tanto para España como para Portugal. Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho Benito, pero bueno, para que no ahora no nadie corriendo intente copiar el vínculo, hacerle una foto de más, tranquilos. Cuando acabemos el webinar os llegará automáticamente la presentación y podréis copiar y pegar el enlace, ¿vale? No hace falta que nadie se apure para coger el enlace. Pues seguimos para bingo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar un poco del concepto de esta ciberseguridad. Es decir, hemos visto que nos van a obligar a cumplir una serie de requisitos. Tenemos que dotar las empresas de esta ciberseguridad para que funcionen sin ningún tipo de problema. Y ahora lo que queremos ver es esa realidad dentro de una organización. Entonces, primero vamos a explicar lo que es la ciberseguridad. La ciberseguridad, como os comentaba antes, no es simplemente pongo un firewall, pongo el antivirus y estoy cubierto y soy una empresa cibersegura. No. Esto, al final de lo que se trata, es de que tenemos que, en las organizaciones, poner en marcha una serie de prácticas que lo que hacen va a ser proteger todos los servicios que tengamos a nivel de servicios de la información dentro de la empresa, como nuestros ordenadores, los móviles, los servidores, los switches, el router, todo ante ataques maliciosos que tienen por objetivo pues, proteger todos los datos que maneja la empresa. Más o menos susceptibles, puede ser cualquier tipo de datos. Muchas veces estos ataques son simplemente por jugar, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, pero muchas veces este tipo de ataques pueden hacernos bastante daño a nivel económico en la empresa. Luego os explicaré algunos de los que he tenido conocimiento hace pocos días para que veáis que simplemente con que nos roben una pequeña base de datos de la gente que se conecta a nuestra web de comercio electrónico nos pueden estar haciendo un auténtico agujero en la economía de nuestra empresa. Vale. Pasamos. Y vamos a explicar un poco dentro de la ciberseguridad estas categorías que lo componen. Como es normal, pues lo primero de todo será la seguridad de la red. Aquí cuando hablo de esta seguridad en la red me estoy refiriendo sobre todo a la parte WAN, ¿vale? Digamos, a la puerta de salida o al revés, del que sale del que quiere entrar, la puerta de entrada hacia las empresas. Aquí esta es la práctica de proteger o recuperar el control dentro de, pues, sobre posibles intrusiones o posibles ataques que podamos sufrir, ¿vale? Lo más normal, pues, como os comentaba antes, es tener un firewall donde podamos tener un IDS y un IPS para, pues eso, protegernos de esos posibles ataques o poder defendernos de ellos. Y cualquier tipo de comportamiento dentro de la red sospechoso de un ataque que tengamos, pues poder pararlo. ¿Aquí qué entra? Pues como os decía antes, hablando de mi libro, pues entran tanto nuestro DBS 2000, del que ya tenemos un webinar hecho, y ahí tenéis el enlace para aquel que quiera volver a verlo, y entra también, pues digamos, para un entorno de empresa a lo mejor
más pi, más pequeño que mediano, el DSR250V2, del que luego pues hablaremos un poquito más en detalle. La segunda parte, dentro de la seguridad, afecta a todo lo que son el tema de las aplicaciones. Aquí voy a entrar un poco en lo que os comentaba antes, de estos ataques que me ha comentado algún cliente hace poco, para que os dais cuenta. Una empresa pequeña que tiene comercio electrónico, pues no saben de qué manera, porque todavía no lo tienen detectado, llegaron a robar parte de la base de datos donde iban el login y el password de sus clientes, ¿vale? ¿Qué hacía el hacker? Pues el hacker lo que hacía era entrar con esas claves y lanzar pedidos que en vez de entregarse en sus empresas iban a una segunda dirección. Imaginaros el pifostio que te pueden montar y el dinero que puedes perder, porque tú esto luego no tienes a quién reclamárselo. Bueno, lo que han hecho ahora es lo que dice un poco el tema de la ciberseguridad. Intentar poner ya, digamos, unas autentificaciones multifactoriales, es decir, aparte del login y el password, que tú cuando metas el login y el password te va a enviar un código por email para que ese código lo vuelvas a meter dentro de la página y así saben que eres tú el que está accediendo a él. Es decir, estos códigos multifactores cada vez lo vemos más, lo vemos cada vez que entramos en nuestra banca electrónica y más. ¿Por qué? Porque los hackers van siempre por delante de los usuarios, con lo cual ellos lo que están haciendo es siempre buscando ese tipo de vulnerabilidades, con lo cual pues hay que luego ir poniendo este tipo de trabas para que no sea tan fácil ellos entrar y no solamente robar los datos, sino que ya nos toquen en el dinerito contante y sonante. Siguiente, muy bien. Luego la seguridad de la información. Por supuesto, la información es poder. Hoy en día la información lo es todo. La información son todos nuestros datos. Y cuando hablo de todos, no es solamente los datos que manejemos a nivel empresarial, ni los datos de nuestras cuentas de resultados, sino que incluso muchas veces una de las partes más desprotegidas dentro de las empresas a nivel de seguridad es la parte de seguridad. Me explico. Todos tenemos cámaras de videoseguridad, todos tenemos grabadores, todos tenemos muy bien, muchas veces, puesta nuestra red LAN normal de nosotros, pues con sus VLANs y demás. En cambio, tenemos muy desprotegida muchísimas veces todo lo que es las cámaras de seguridad, los grabadores y demás, con el login y el password que nos viene de fábrica, con lo cual cualquiera puede acceder a estas cámaras. Y la cámara hoy en día no es un vídeo. La cámara son ceros y unos, son datos. Y con estos datos y una pequeña inteligencia artificial, un hacker puede hacer auténticas virguerías. Pues esto es una de las cosas que tenemos que proteger. Aparte de eso, por supuesto, toda la información que tengamos y que sea esencial dentro de nuestra empresa, pues deberemos tener copias de seguridad. Y aquí entramos en lo de siempre. Cada vez que auditemos a un cliente, decirle que deben de tener una copia de seguridad local. ¿Por qué? Porque es más rápido hacer una recuperación de los datos, pero por si acaso tener también una copia de seguridad en la nube que podamos recuperar en cualquier momento, aunque sea una manera más lenta de recuperarla. Luego también la seguridad operativa, que va un poco a esto. Dentro de esta seguridad operativa, aquí también entra nuestra parte, es decir, aquí D-Link puede ayudaros en todo lo que es la gestión de la red local. ¿Por qué? Porque aquí os he puesto ahí dos links a dos webinars también que hemos hecho anteriormente. Uno está la segmentación de la red. Es decir, está muy bien que tengamos la puerta blindada mejor del mundo, que está protegiendo nuestro edificio, que es el firewall. Pero si luego todas las viviendas las tenemos sin puertas, aquel que consiga entrar, pues le será muy fácil desplazarse por todo el edificio y entrar en cada una de las viviendas a robar los datos. Si vamos poniendo trabas y si vamos poniendo puertas por el medio, pues esa persona que entre para hacer el mal dentro de nuestra empresa, pues la iremos bloqueando. Pues la iremos bloqueando con estas VLANs, crearemos ACLs para que cada usuario pueda llegar a los sitios donde nosotros le digamos, podremos montar, decirle que a este puesto solo se puede acceder con esta MAC address. Es decir, tenemos unos ciertos parámetros que solo podremos hacer siempre que tengamos switch smart o gestionables 100%. De ahí que nosotros seamos tan pesados cuando hablamos con vosotros de que no montéis switch sin gestión. Es decir, un switch sin gestión está bien pues para meter
en el típico despacho, pues para el que llegue por allí, se conecte para salir a internet o lo que sea, pero todos los puestos deben de ser gestionados dentro de una red LAN para dotarla de esta seguridad. Y es una parte tan importante, tan crítica, como puede ser la del firewall externo que tengamos. Eso, concienciaros todos de que esta parte es importantísima dentro de nuestra red para dotarla de seguridad. Incluso que, pues imaginaros, la cosa más simple, que venga la señora de la limpieza y vea un latiguillo suelto y lo vuelva a meter a ese switch sin gestión que tenemos colocado en una mesa. Nos está generando un loop. Al generarnos un loop, nos tumba la red. Joder, pues qué tontería. Pues eso es tan fácil como poner un loopback detection para que no se produzca. Este tipo de cosas solo lo podremos hacer siempre que tengamos un switch smart o un switch gestionable. De ahí que sea tan importante siempre montar este tipo de switch. Y yo os lo digo y soy muy pesadito con esto. No montarle a nadie switch sin gestión. Y si hay alguien de la competencia que se lo quiera montar, para eso estamos dando toda esta información, para que le abráis los ojos a los clientes y digáis, no, porque si montas esto, tu empresa no va a ser segura. Hay que montar redes seguras y para eso nosotros somos los profesionales. Vosotros sois los profesionales que tenéis que asesorar a vuestros clientes. Siguiente, please. Aquí está. ¿No la ves? Vale. Sí, ahora sí. Siguiente, la capacitación también del usuario final. Es decir, tenemos que concienciar a los usuarios dentro de la red cuál es la forma más segura también de estar conectados, cosas que podrán hacer o no podrán hacer dentro de la red, sitios a los que podrán ir o no podrán ir. Muchas de las grandes empresas incluso tienen capados a nivel de PC o a nivel de portátiles que tú puedas introducir un simple USB para una toma de datos o porque llevas un fichero ahí que quieres ver en tu ordenador, pues a lo mejor sin la autorización del administrador de la red no podrás saber. ¿Por qué? Porque se trata de poner cuantas más trabas mejor a cualquier cosa que pueda entrar. Pensad que muchas veces pensamos en la ciberseguridad o en la seguridad, en los ataques externos que vienen desde fuera de nuestra red, pero el 90% de los problemas se producen desde dentro de las redes, con los usuarios. Virus que entran, software malicioso, etcétera, etcétera, vienen pues por conectar nuestros dispositivos a la red general, nuestros móviles personales, lo que os comentaba ahora, llegar con USB o conectar un dispositivo externo que mete ese software malicioso o que está, digamos, generando problemas dentro de la empresa. Pues es muy importante concienciar a todos los usuarios de la red porque pueden o no pueden hacer diferentes cosas dentro de la red. Luego, otra parte importantísima, que os un poco la comentaba también antes, es la recuperación ante desastres y la continuidad del negocio. Esto, imaginaros, para una empresa esencial, pues claro, no tú, si eres una empresa de servicio de aguas, tú no puedes estar tú un día sin dejar de dar agua porque las bombas que mandan el agua para una población dejan de funcionar porque el PLC que se encarga de subir una compuerta, pues no funciona porque tiene un virus. Imaginaros el desastre que se produce. Pues ante este tipo de desastres tiene que haber siempre un plan de recuperación de este desastre. Tiene que haber, pero que tiene que ser casi inmediato. De hecho, yo estuve leyendo, preparando un poco la presentación el otro día, donde hubo un ataque, creo que fue en el 2019, si no recuerdo la fecha, en Mapfre, en los seguros Mapfre, donde se pone como ejemplo de cómo actuar ante un desastre, porque apenas era un ataque masivo, pues como el que sufrió, acordaros, Telefónica o Vodafone en Portugal también hace poco tiempo, y ellos fueron capaces de dar respuesta y dejar todo funcionando en muy poco tiempo. Creo que en media hora, o ni llegaron a eso, estaba toda la red funcionando perfectamente y digamos que para los usuarios no hubo ningún tipo de problema. Por eso es importantísimo también esta parte, tener ese plan de recuperación. Lo digo muchas veces, la cosa más simple que os podáis imaginar puede pertenecer a este plan de recuperación. Es decir, yo tengo formados pilas de switch de acceso, por poneros un ejemplo, con nuestro DGS 1520, os digo, ¿y por qué no tengo un switch más? Por si acaso me falla, poner uno que tengo aquí, simplemente descargar el fichero que ya tengo guardado y en 5 minutos tengo recuperados todos esos puestos. Dotar de redundancia esa red. Es decir, en vez de tener un solo core, ¿por qué no tengo un doble core redundado con doble enlace
a cada stack que tenga montado en cada planta y demás, pues para dotar de redundancia esa red y si se me cae el core, que no se me caiga toda la red. Todo este tipo de soluciones, fijaros que estamos hablando de una recuperación de un desastre y a veces esto puede hacer que se produzca un desastre en una empresa. El no tener un core redundado o no tener un switch de repuesto muchas veces para asegurarnos una continuidad de los puestos que tengan que estar trabajando. Siguiente, please. La gestión de estos incidentes, que esto es estar siempre monitorizando cada uno de los incidentes. Esto, como veis, está todo enlazado, lo comentábamos desde el principio cuando estábamos hablando de la ciberseguridad y del NIS. Es decir, cada vez que se produzca una interrupción del servicio, saber gestionar estos incidentes de la forma más rápida posible y que interfiera de la manera menos negativa en nuestras empresas. Y luego, por último, lo que os comentaba, este análisis forense. ¿Vale? Dentro del análisis forense, ¿por qué es tan importante también para las empresas? Porque una vez que se produce el ataque y ya hemos recuperado todo y demás, seguramente queden trazas de todo lo que fue ese tipo de ataque y demás. Entonces, hay una serie de programas que podemos utilizar para buscar esos rastros, para poder buscar ficheros que estén dañados, para poder buscar incluso pequeños bots o ficheros que nos dejen por ahí que se pueden activar en un futuro y que ahora no estén afectando a nuestra red, ¿vale? Pues esto lo podemos hacer internamente o podemos contratar un servicio. Hay muchas empresas que se dedican ya a esto de hacer un análisis forense como consultoría. Pero para el que quiera saber, pues hay programas tipo Autopsy, Kane, Digital Forensics Framework, etc. Una serie de programas que lo que nos pueden es analizar este tipo de problemática que pueda estar todavía dentro de nuestra red, porque hay algunos de ellos que analizan la red en sí o donde puede producirse una pérdida de paquetes y demás, pero hay otros que nos pueden decir incluso qué tipo de fichero está dañado o qué tipo de fichero o dato está oculto que pueda interferir más adelante dentro del normal desarrollo de nuestra red. Y hasta aquí, digamos, la parte teórica de lo que es la NIS2 y la ciberseguridad. Y ahora, pues vamos a hablar de nuestro libro. ¿Qué solución nos da The Link para estas pequeñas empresas que necesiten también, porque lo van a necesitar, poner trabas a todos aquellos que nos quieran atacar o que nos quieran hacer daño en nuestra empresa? Pues tenemos este firewall, un firewall que, como veis aquí, es pequeñito para poder meter en nuestro armario de red, que lleva 3 puertos LAN y un puerto WAN a gigabit con su puerto de consola y un puerto también USB para hacer las copias de seguridad de configuración del mismo, con un throughput de firewall de 900 MHz y 200 de VPN, que nos da o que nos puede dar hasta 50.000 sesiones concurrentes únicas y puede montar 50 túneles IPsec o 20 sesiones SSL concurrentes. ¿Okay? Pasamos, Roger. Bueno, aquí, como hay mucha parte técnica, cuando quieras ir metiendo baza, puedes ir metiendo la ya te digo, cuando vamos a hablar de las características, iré cambiando yo a la ventana. Dentro del tema de las características, pues, por ejemplo, por supuesto, nos ofrece un routing avanzado, configuración de las diferentes VLANs para separar las diferentes subredes que tengamos dentro de la empresa, la tunelización a través de IPsec, PPTP, R2TP, OpenVPN, servidor cliente MVPN, configurar un puerto de DMZ, la conexión a Internet con un failover automático para cuando se caiga, si trabajamos con 2 ISPs, cuando se caiga uno, que salga automáticamente el tráfico todo por el otro, o hacer un load balancing también, pues para que uno no se sature y poder estar saliendo por los dos simultáneamente. Y luego la simplificación en la gestión de la red. ¿Qué implica esto? Pues que si tenemos un router que nos está dando una serie de servicios, pues nos hará reducir los gastos operativos y, por supuesto, a reducir los operativos, una reducción del capital en la inversión. Nos podrá hacer este balanceo de tráfico, como os comentaba antes, y un mantenimiento sencillo con estadísticas y gráficos de todo ese tráfico entrante y saliente que se produce en nuestra red.
Dentro de los puertos nos puede dar múltiples configuraciones, es decir, como os decía, son 4 puertos LAN y un puerto WAN. El cuarto puerto LAN se puede configurar con diferentes 2 tipos, como configurarlo como puerto DMZ o como configurarlo como un segundo puerto WAN, con lo cual nos da 3 tipos de escenarios que veis aquí. Pues un puerto WAN para salida a Internet y 4 puertos LAN, el escenario más típico. Por defecto, ese puerto 4 viene siempre configurado como LAN, pero lo que os decía, podemos tener un puerto WAN, 3 puertos LAN y ese cuarto puerto configurarlo como puerto DMZ, o, si lo preferimos, configurar 2 puertos WAN y 3 puertos LAN. Al final de lo que vemos aquí, pues donde vemos lo que se indica un puerto WAN, pues nada, una simple línea de internet contratada con nuestro operador, y los que son 2 puertos WAN, que lo veremos más adelante, podemos hacer el balanceo o el failover. Solución segura. Aquí es donde empieza ya, vamos a ver qué funcionalidades digamos, podemos hacer con nuestro DSR 250V2. Una de las principales, pues, que tiene una solución WAN segura activa. ¿Qué significa esto? Que podemos estar conectados con 2 puertos WAN a 2 ISPs y las 2 activas simultáneamente. ¿Esto qué nos permite? Pues lo que os comentaba antes, pues hacer un failover en caso de que uno de los ISPs nos falle, pues que automáticamente salga por el otro, y el load balancing, pues para esta salida balancear que no se cargue solo a través de uno de los ISP, sino que podamos salir a navegar o lo que sea a través de los 2 ISPs simultáneamente con un balanceo de la carga. Y ahora te dejo a ti ya. Sí, luego, no sé si prefieres ir haciendo ya. Sí, vamos un poquito más adelante y entonces sí que salto a la Vale, interfaz. Perfecto. Sí. Vale, porque ahora os iremos enseñando un poco también dentro del aparato, saldremos un poco de la presentación y Roger se conectará con uno de los que tiene, con un DSR250 que él tiene ahí en local, para que veáis un poco cómo se hace la configuración y veáis lo sencillo que es el interface y dónde están, digamos, parametrizadas cada una de estas funciones. Tenemos la solución, por supuesto, que os comentaba antes, de un IDS y un IPS integrado, ¿vale? El IPS nos protege de ataques externos malintencionados, y el IDS lo que hace es monitorizar el estado de la red y enviarnos una alarma al administrador cuando encuentre cualquier tipo de anomalía dentro de la red. Y luego también el IPS se convierte pasivo-activo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando encuentra paquetes o comportamientos dentro de nuestra red que no son los normales, pues no solamente envía esta alerta, sino que además hace prevención. Es decir, automáticamente lo que hace es bloquear la IP donde se está produciendo esa anomalía. Pues esa anomalía puede ser un ataque y dice, no, aquí se produce un ataque, pues voy a cortar este puerto para que no se me caiga toda la red. Y nos enviará esa alerta diciendo, he cortado este puerto por esta razón. Se generará un log que es el que enviará al administrador de la red. Luego, una solución también de calidad de servicio. ¿Por qué? Porque los tráficos todos son diferentes de nuestra red y lo que queremos es hacer que aquellas partes esenciales no sufran ningún tipo de corte por el mal utilizamiento de otras. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es dar esa alta prioridad, por ejemplo, para una solicitud HTTP, para que no haya corte y que esa transacción online esté siempre operativa. Y en cambio, si ese tráfico es para descargar algún tipo de fichero y demás, pues si ese es un fichero muy pesado y demás, que no se cargue todo el ancho de banda del ISP, sino que digas, no, me lo vas a limitar a tanto ancho de banda para yo seguir siendo operativo para aquel tipo de transacciones que para mí sean más importantes. Vale, vamos a saltar ahora. Tendríais que verlo, entiendo que no. Sí, se está viendo. Tendríais que ver la interfaz. Irme aquí. A ver si me ha echado por el timeout. No, vale. Vale, pues nada, lo dicho, tenemos la interfaz del DSR250V2. Vamos a ver un poquito un par de las cosas que hemos hablado y luego saltaremos otra vez a la presentación. Los que estéis más familiarizados con la gama DSR, el 1000AC, el 250N, incluso los que son un poquito más antiguos,
veréis que hemos hecho un cambio en la interfaz, ¿vale? La interfaz ya no está arriba en horizontal, la tenemos en la parte izquierda en vertical, ¿vale? Ahora mismo no tengo mucha información, ¿vale? Porque lo tengo aquí en local, pero bueno, tendremos los típicos gráficos y información que nos permitirá ver el estado de la red de un vistazo, ¿vale? Tendremos, por ejemplo, la cantidad de uso de la red y hacia dónde va cada uno de los paquetes, el puerto que más está utilizado, por ejemplo, para OpenVPN, para los diferentes servicios de VPN que podremos crear. Y vamos a ver lo que comentaba Benito sobre el IPS y el IDS, ¿vale? Son dos funciones muy importantes, ¿vale? Como comentaba Benito, porque son cosas que va a tener el router pasivamente, por así decirlo, que simplemente las está comprobando todo el rato y no tenemos que estar de manera proactiva nosotros haciendo nada, ¿vale? Como veis, es tan sencillo como activar las opciones y ya está, ¿vale? Él solo va a través de una biblioteca que tiene guardada, los tipos de ataques, los comportamientos que se hacen, pues muchos pings en un periodo de tiempo muy bajo, paquetes muy grandes y demás, ¿vale? Más cosas que podemos Esto, encontrar. perdona que Dime, te dime. interrumpa, no, que digo que que este tipo de acciones proactivas que hacen los firewalls es porque hay una base de datos con una serie de firmas que ahí es Ujú, donde comprueban, ¿vale? correcto. Por si alguien quiere saber un poco cómo es ese funcionamiento y esas bases de datos se van actualizando, ¿vale? Para que Ujú. sepáis sobre futuros ataques que, bueno, que a lo mejor todavía no están registrados, pues en el momento que se registran, esta base de datos se amplía y ya estará registrado ese tipo de ataque también. Correcto. Aquí, como veis, de momento, pues las que hay, tiene cargadas 545 firmas, perdón, y son las que va a probar, ¿vale? Como decimos, esto se va a ir actualizando a medida que saquemos un firmware nuevo, pues se añadirá X función, se arreglará el X bugs y se aumentarán la cantidad de asignaturas, ¿vale? Si es que hay alguna de firmas, perdón, si es que hay alguna nueva, ¿vale? Más cosas que incorporan, por ejemplo, en este equipo que pueden ser interesantes si tenemos servidores abiertos al público. La protección contra ataques de D2, ¿vale? Los ataques de D2 son los ataques de denegación de servicio. Mediante, bueno, este ajuste de parámetros podemos cubrirnos un poco, ¿no? Poner un poquito de buffer en el router para mitigar un poquito cuando suframos este tipo de ataques, ¿vale? Son pequeñas funciones que, como veis, tenemos en el equipo, ¿vale? ¿Qué más habíamos visto? Se me acaba de ir. Temas de interfaces, ¿vale? Tenemos aquí de manera gráfica los puertos que están activos, los que no están activos, ¿vale? Los diferenciamos entre los LAN y los WAN. El puerto 4, pues si lo cambiamos a DMZ, pues aquí pondrá DMZ, por ejemplo. Y podremos, que esto es una cosa bastante importante o interesante aquí en España al menos, el tipo de conexión de la WAN, ¿vale? Hay veces que hay routers que nos encontramos que no soportan el PPPoE, ¿vale? Todos los que tengáis fibra óptica en casa o en vuestras empresas, ya sabréis que el propio equipo que nos instala la operadora, que lo denominamos router muchas veces, pero es un router, un switch, un access point, una ONT y un firewall, ¿vale? Es todo eso en un mismo equipo. Requiere este tipo de autenticación, ¿vale? Podemos poner este equipo que nos pone la operadora en modo bridge, modo transparente, modo opuesto, depende del operador, lo llaman de una manera o de otra. Pondremos el PPoE, configuraremos todas nuestras opciones para ese operador, que son públicas, están en Google si buscamos, y pasaremos toda esa parte de routing y firewall de un equipo que está apretado, que está haciendo un montón de gestiones al mismo tiempo, a nuestro DSR250V2 o el TRG2000, otro router que tengamos, ¿vale? ¿Con eso qué ganaremos? Pues ganaremos más rendimiento, ¿vale? Estamos liberando de carga, liberando de estrés, vamos a decirlo así, el equipo del operador, ¿vale? Lo pondremos en este equipo que ya está más preparado, tiene una serie de funciones más avanzadas, como decimos, de IPS, de IDS y demás, ¿vale? Vale, dame un segundo. Que volvamos. Vale, sí, lo del QoS, correcto. Vale, lo que comentaba Benito del tema del... No, me he equivocado.
espera un momento. Aquí, el Bandwidth Management, ¿vale? Es un pequeño QoS, ¿vale? Como comentaba Benito, para darle más prioridad o menos prioridad a cierto tipo de tráfico, a un tráfico que a lo mejor nos importa más, como decimos, si a lo mejor estamos hablando de un banco, como decía, pues todo lo que sean paquetes o transmisión de transacciones o demás, pues le vamos a dar más prioridad que descargarse un archivo del servidor o un FTP, ¿vale? Vale, volvemos a la presentación. Vamos a ir cambiando un poco de presentación a la interfaz y así lo vamos viendo a medida que lo vamos viendo. Comentando. Vale. Perfecto. Otra de las funcionalidades, claro, es poder tener comunicados, pues la sede, digamos, o las oficinas principales de una compañía con unas oficinas secundarias que pueden estar distribuidas a través de diferentes sitios o incluso también, pues, con aquella gente que está o bien teletrabajando o bien que por trabajo está desplazándose por diferentes localizaciones y necesitan tener una conexión, digamos, tunelizada segura a estas oficinas centrales. ¿Qué haremos? Pues en este caso, pues meteríamos, digamos, un firewall el más potente dentro de las oficinas centrales y tendríamos comunicado todo lo que son nuestras sucursales con nuestros DSR250, montando un túnel IPsec entre ellos y para todos aquellos móviles, pues podemos tener montados los túneles de software OpenVPN para que toda esta gente también, toda esta comunicación tanto a los programas que tengan que utilizar de la oficina, como puede ser un ERP o el que sea, pues también esté securizado todo ese tráfico. Aquí lo comento muchas veces, no solo en tema de routers, firewall, sino en tema de wireless, en tema de switching. Siempre utilizamos estándares, ¿vale? Con lo cual, no es que solo pueda crear túneles VPNs entre dos modelos exactos. Es decir, yo puedo crear entre un DSR250V2 y otro 250V2 o un DBG2000 o un DSR1000AC o otro equipo que tenga IPsec, ¿vale? Que nos permita hacer un túnel IPsec con L2TP o un OpenVPN, ¿vale? El tipo de VPN que nosotros queramos. Entonces, aquí, como bien se ve en el gráfico que nos pone Benito, pues podemos tener un equipo que quizás tenga unas capacidades más altas, ¿no? Es un poco más potente como el DSR1000AC en la central y en las sedes no hace falta que hagamos ese gasto, por así decirlo, y poner un equipo un poco más adecuado para ese entorno como sería el 250V2. O incluso, pues para aquellos que tengamos también despliegues en entornos industriales, podremos montar estos túneles con routers industriales que también podríamos hacerlo contra el DSR1000 o incluso contra el DSR250V2 también. Luego, otra de las funcionalidades que tiene para digamos, el ahorro de costes, tanto operativos como dentro de la empresa, es montar, digamos, como una red mesh con la funcionalidad de Hub and Spoke, ¿vale? Esta funcionalidad es que tenemos, pues, como comentábamos ahora, esa central y todos los que están situados en las sucursales están conectados a él, además con este doble tipo de enlace que víamos antes siempre, que era el activo-activo, si tenemos dos ISPs, con lo cual ahí digamos que estamos dotando de redundancia todo ese tipo de conexiones que tengamos con nuestra central. Y nos da eso, pues, la información. No sé si tenemos, vale, vamos a mirar lo de las VPNs un momento, antes de saltar a lo del filtro de contenido, ¿vale? Como veis, menú de VPN, diferentes tipos de IPsec, que esto ya está un poquito más ordenado, por así decirlo. Si quiero hacer un site-to-site, ya sé que tengo que entrar aquí, no tengo que tocar nada más. Si quiero hacer un client-to-site, ¿vale? Tengo los diferentes menús. PPTP, L2TP, Y, bueno, protocolos un poquito más antiguos, por así decirlo, más en desuso ya. Y OpenVPN, que podremos crear directamente los certificados y todo lo necesario en el propio DSR250V2, ¿vale? Algunos modelos de otras marcas que sé que te tienes que ir a una consola, crear los certificados, hacerlo todo, luego subirlo, verificarlo, ¿vale? Desde aquí lo podemos hacer todo. Podremos crear directamente los certificados, ¿vale? Certificate Management. Como veis, vienen por defecto 3. Yo he creado uno para probarlo. Perdón.
Y nada, simplemente eso, generamos el certificado con la típica información que nos pide para crearlos y lo podremos utilizar en nuestra VPN, ¿vale? No tiene mucho más misterio en ese sentido. Perfecto. Y luego, pues como comentábamos ya también, filtrado de contenido web. Aquí lo que podremos ir haciendo, o lo que hará el DSR, es filtrar diferentes contenidos que no queramos que se muestren dentro de nuestra red, como pues imaginaros en una escuela, pues un filtrado de contenido para adultos o un contenido de apuestas o de deportes y demás, pues para que se centren en el trabajo que tengan que desarrollar. Aquí, pues, como decíamos antes también, hay servidores donde indexan cantidad de URLs en tiempo real, ¿vale? Para dar este tipo de servicio de filtrado de contenido web. Y, por supuesto, ya también a nivel de aplicación, pues controlar diferentes aplicaciones también dentro de la compañía, pues que queramos que puedan o no puedan utilizar, como es aquí en caso de redes sociales, pues que podemos decir pues que mientras se está trabajando, pues nadie puede utilizar las redes sociales, lo podemos capar sin ningún tipo de problema también. Entonces, bueno, de la misma manera, en la parte de security, ¿vale? Que ya lo hemos visto antes cuando he entrado, tenemos la parte del filtrado de contenido, ¿vale? Aquí tenemos una peculiaridad, ¿vale? En el DBG 2000, el equipo cloud, con la licencia que tenemos de cloud para que funcione en la nube, ya nos incluye todas las licencias, ¿vale? Ya nos incluye la licencia del firewall, la licencia del application control, del web content, todo eso, ¿vale? En el DSR250V2, la licencia del filtrado de contenido va aparte, ¿vale? Es una licencia aparte. Tenemos una prueba de 90 días para ver si nos encaja, para ver si funciona de la manera que nosotros queremos. Y el funcionamiento, pues nada, perdón, muy sencillo. Filtrado web, ¿vale? Tenemos varias categorías que vienen ya prefijadas, ¿de acuerdo? Esto, si habéis mirado el webinar que hicimos del DBG 2000, pues os sonará, ¿vale? Porque es exactamente lo mismo. Pues, por ejemplo, sitios de juego, sitios de contenido adulto, en caso de que sea un colegio, por ejemplo, si queremos limitar ese acceso, diferentes tipos de contenido, ¿vale? Podremos también, en vez de filtrar por categoría, podemos filtrar concretamente por URL o palabra clave, ¿vale? Que ponga cuando todas las páginas web que tengan la palabra Google o todas las páginas que tengan la palabra de link, si por lo que sea queremos bloquearlas, ¿vale? En cualquier punto de la URL, pues podremos bloquearla, ¿vale? Detectaremos ese tipo de tráfico, ese acceso a esa página web y lo bloquearemos, ¿vale? Adelink no, bloquea TP-Link o... Bueno, otras marcas, no hablamos de otras marcas, pero bueno. Podemos hacer una mezcla de las dos o podemos hacer, bueno, nosotros directamente un grupo que podremos crear de páginas web, ¿vale? Podemos crear la cantidad de filtros que nosotros queramos, ¿vale? A tener en cuenta que, claro, no se pueden solapar, porque yo puedo hacer que bloqueo ese tráfico y todo el resto del tráfico, pues, sin ningún problema puede navegar, o al revés. No puede navegar nada excepto el tráfico de las páginas estas que yo te pongo, ¿vale? Si lo solapamos, al final no nos funcionará muy bien, ¿vale? Entonces, simplemente una cosa a tener en cuenta. Parte de abajo, pues lo que he dicho, podemos crear nuestros propios listados de URLs, las URLs que nosotros queramos, las metemos todas en un grupo y así creamos solo una regla, por ejemplo, ¿vale? Y luego tenemos el filtrado de aplicación, ¿vale? Tenemos la opción del auto-upgrade. Yo aquí no tengo conexión a internet ahora mismo en este router, pero bueno, se actualizará solo el tiempo que nosotros le pongamos con esas nuevas aplicaciones, esas nuevas páginas. Ya sabemos que constantemente están saliendo páginas maliciosas, aplicaciones sobre todo en la Play Store de Google que, bueno, que no son muy de fiar. Hay un montón de ese tipo de problemas y con esto lo vamos a ir actualizando solo, ¿vale? Vamos a conseguir que, perdón, se actualice solo esta lista de dispositivos, ¿vale?
Vale, pues no sé, Beni, si quieres que veamos algo más, algo que quizás te acuerdes que podamos enseñar del equipo. En principio haríamos un webinar más adelante en Sí, concreto con el es un Mr. poco lo que te 2, quería comentar. Sí, yo explicando pienso más en que profundidad lo que hace, lo que no hace y cómo lo hace, ¿vale? Perdona, sí. Beni. No, decía eso. Yo creo que también lo mejor, esto era un poco, pues poner, como digo siempre, el caramelito en la boca, ver un poco para qué sirve, en qué entornos pues nos viene bien este tipo de dispositivos, pero creo que lo óptimo sería más adelante, en la próxima temporada de webinars, hacer uno específico pues sobre un par de casos que podamos tener todos en mente, pues una escuela, una pequeña oficina de trabajo donde poder configurar todo el DSR ya un poco más en detalle. ¿Vale? Pues haríamos un caso típico o dos casos típicos de configuración para que los clientes podáis ver un poco cómo hacer. Que ya os digo, y como veis, el interface es muy amigable y es bastante intuitivo a la hora de poder configurar las cosas. Pero si tenéis algún tipo de dudas, como sabéis, comunicárnoslo siempre a través de mail que estaremos gustosos en ayudaros.